El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. En medio del fragor de la política y de los hechos de la cotidianidad, vale la pena una pausa para analizar un tema de extrema delicadeza y en especial para reflexionar sobre una amenaza cierta como es el volcán Cotopaxi, que podría erupcionar aunque nadie sabe cuándo, ya que no parece posible predecir una fecha. ¿Cómo se ha comportado el volcán en lo que va del año 2023? ¿Cómo ha sido la actividad de este coloso en los últimos años a partir del 2015? ¿Cómo es en verdad la actividad cíclica de este tipo de volcanes conforme a la información histórica? ¿Está mejor preparada la población de Pichincha y Cotopaxi, que serían eventualmente las más afectadas? De estos temas hablaremos hoy en esta emisión especial de Descifrando con dos conocedores que siguen de cerca lo que está sucediendo con el volcán Cotopaxi. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al ingeniero Hugo Yepes, sismólogo y vulcanólogo, exdirector del Instituto Geofísico del Ecuador, con importantísimas credenciales en estas temáticas, y al ingeniero Osvaldo Coronel Páez, hasta hace poco gobernador de Cotopaxi, que ha llevado adelante la preparación de la provincia para una eventual erupción. Comienzo contigo, Hugo. ¿Cómo ha sido el comportamiento del Cotopaxi en lo que va del 2023? Aunque fue al parecer en diciembre cuando comenzó a lanzar nuevamente ceniza. Bienvenido, ingeniero Hugo Yepes. Buenos días. Buenos días, Thalía. Buenos días, Osvaldo. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, el Cotopaxi en esta segunda pulso, digamos, empezó en octubre, en realidad, octubre 21, con una emisión más o menos importante de ceniza que ocurre a los 7 años luego de que en el 2015 tuvo un periodo de erupciones que cambió su estado de tranquilidad en el que había permanecido desde la primera parte del siglo XX y que había tenido como una última erupción grande en 1877. Esta actividad que ocurrió a partir del 21 de octubre se fue incrementando, o más bien dicho, saltó hasta el fin de noviembre, y en diciembre fue haciendo un poquito más de actividad, un poquito de ceniza, en enero un poco más, y ahora en febrero es evidente que hay más ceniza, hay un poco más de actividad, hay también los parámetros internos que se monitorea del volcán a través del Instituto Geofísico muestran que efectivamente se tiene un nuevo cuerpo de magma pequeño según los datos que se tienen, según la interpretación del geofísico, con lo cual concuerdo, y que muestra, que más bien dicho, por esta presencia, lo que de nuevo magma tenemos esta columna de ceniza y de gases magmáticos que es evidente ya para todos. Creo que fue en enero 23, no recuerdo bien, una madrugada que hubo un tremor y se informó, que se reportó que hubo una columna de vapor y gas. ¿Qué hace en esos momentos el instituto? ¿Qué hacen los expertos? ¿Qué alerta tienen cuando ya hay ese tipo de actividades del volcán, Hugo? Sí, bueno, en realidad en esta secuencia que rápidamente hemos visto, de la que hemos hablado, en realidad
para graficarlo sería que en enero habían tal vez unas emisiones de gases de vapor y algo de ceniza cada 2 o 3 días, después incrementando, saltando un día, y ahora ya son diarios, ¿no? Entonces ahí vemos el incremento de eso. Pero básicamente la preocupación que se tiene que tener, que tienen los técnicos del geofísico, trabaja 24 horas al día y hay una serie de turnos en la observación de los varios parámetros que se monitorean. ¿Y qué se monitorea? ¿Qué es lo que se busca? Es ver los sismos que ocurren debajo del volcán perdón, y que están relacionados con el magma buscando ascender, abriendo fracturas en las rocas constituyentes de la corteza terrestre, buscando ascender y emplazándose en zonas superficiales. Tal vez vale la pena hacer un pequeño símil para los oyentes, en donde el proceso eruptivo de gestación de una erupción puede asimilarse a la gestación y al parto de una mamá, en donde lo que se tiene es, en primer lugar, un cambio en la química, ¿no? Ese cambio en la química es detectado como primer síntoma de que hay algo inyectándose abajo, y claro, el cambio en la química, mientras la mamá se lo ve en mancha en la cara, cambio de su manera de ser, sus periodos de sueño, etcétera, etcétera. El volcán, con la cantidad de CO2 que es el gas magmático por excelencia. Hay deformación porque hay hinchamiento, porque es un volumen nuevo que está ahí abajo. Entonces, al igual que la barriga de la mamá, también el volcán se hincha y se muestra deformación. Y los sismos son este movimiento fetal que se puede sentir, se puede registrar, igual que el magma entrando ahí. Y al final entra ya en un periodo en donde hay un encaje, hay una salida de otros fluidos, hay ya unas dilataciones, unos tremores diferentes, tanto en un caso como en el otro, y se termina entonces un proceso eruptivo. Entonces, aunque sea bastante distante el fenómeno, pero esos son los parámetros que se vigilan en una sala de monitoreo, y en la del geofísico sucede ahí 24 horas al día, atentos a los sismos, atentos a los cambios de deformación, atentos a las imágenes satelitales que muestran calor, brillo, a las imágenes térmicas que muestran también temperatura anómala, a los gases, y todo esto en 24 horas al día. Cuando se detectan cambios, estos cambios son informados a un responsable de turno que está atento, no presente, pero atento a las 24 horas del día, 7 días en la semana en un turno, y de ahí se hacen los análisis respectivos para ver si es que lo que se ve amerita una evaluación más profunda o es parte de un proceso que, de nuevo, volviendo al caso de la madre, son movimientos que al principio asustan, pero que después se hacen comunes hasta que al final se hacen ya periódicos con la dilatación, y nos hace prever que las cosas están más cerca. Muchas gracias, ingeniero Hugo Yepes. La Secretaría, Osvaldo, de Gestión de Riesgos ha realizado pruebas de funcionamiento de las sirenas del sistema de alerta temprano SAT del volcán en Latacunga y Salcedo. ¿Cómo reaccionó la gente? Porque poco a poco como que se va ya interiorizando en la necesidad de estar preparados. ¿Cómo está la población respecto del Cotopaxi? Bienvenido, ingeniero Osvaldo Coronel. Buenos días. Buenos días, Talía. Un cordial saludo a Hugo y a los radioescuchas y a quienes nos siguen también en los medios digitales. Efectivamente, decir que primero el volcán Cotopaxi es un volcán activo, es uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo, y por supuesto que para los cotopaxenses ha sido un símbolo de majestuosidad, con su energía, con su fuerza y con su presencia tutelar. Pero que ha pasado por desapercibido porque nos hemos acostumbrado a verlo en tranquilidad, efectivamente, prácticamente durante todo el siglo XX. Salvo hace muchos años, yo recuerdo que cuando era estudiante de colegio
hubo unas muy pocas fumarolas únicamente de vapor, pero más allá de aquello no hemos tenido, yo diría, esa conciencia de saber que en algún momento este volcán tiene que desfogar su energía y eso tiene que obviamente ser expulsado. Van a ser 146 años de su última erupción en junio próximo, como bien decía Hugo, de 1877. Y en ese sentido, en el 2015 hubo esta alerta y esta presencia del volcán y decirnos estoy aquí, estoy presente. Hubo una actividad relativamente importante, sobre todo en cuanto a caída de ceniza. Se activaron algunos protocolos de manera no tan correcta, porque incluso esta alerta innecesaria del sábado 15 de agosto produjo accidentes y muertos, y eso hemos querido evitar en esta ocasión. Igualmente en octubre de 21 nos volvió a recordar que está activo y que está presente. Sin embargo, de aquello, para que la ciudadanía tenga conocimiento, cuando tuvimos la emergencia del subtrópico el año pasado y tan pronto terminó la emergencia, yo hablé con en ese tiempo el Servicio de Gestión de Riesgos, ahora Secretaría, y precisamente les pedí que empecemos a trabajar el tema del volcán Cotopaxi. Yo no sé si a lo mejor fue premonición, pero en agosto del año pasado, es decir, antes de haber registrado cualquier actividad, acudí a la inauguración de la repotenciación justamente del sistema de alerta temprano volcánico en la ciudad de Baños. Y paradójicamente fui el único gobernador que asistí en conjunto con los técnicos de la Secretaría y también del programa de las Naciones Unidas para la alimentación, que fueron de la ONU, que fueron quienes auspiciaron este proyecto. De tal forma que siempre hemos estado preocupados del comportamiento del volcán Cotopaxi, y repito, creo que esta es la oportunidad para que la ciudadanía tome conciencia, para que estemos todos preparados, para que estemos todos informados y sobre todo sepamos cómo podemos actuar ante cualquier evento adverso del Cotopaxi, que esperemos que no se produzca, pero sabemos que en algún momento en el tiempo puede producir muchos daños realmente a todo el país. En ese sentido, la población ha sido capacitada por la Secretaría a través de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, cantonal, provincial, las tenencias políticas, las jefaturas políticas, todos activados. Y yo diría que ha reaccionado con responsabilidad, con conciencia de que el peligro tenemos que seguirlo manteniendo presente, y sobre todo revisar nuestros planes de contingencia familiares, revisar las rutas de evacuación, tener lista nuestra mochila de emergencia, nuestro kit ante cualquier presencia de ceniza, que puede ser el evento inminente más importante y más inmediato que podamos tener. No hemos tenido una alarma innecesaria por el lado de la ciudadanía. Hemos tratado de informar de manera adecuada, oportuna, veraz, para que precisamente no sucedan estos hechos. Y creo que de aquí en adelante el comportamiento de la ciudadanía tiene que ser el que he descrito. Seguir preparándonos, tener los planes listos. Ojalá no tengamos que utilizarlos, pero sí tenemos la responsabilidad de tenerlos adecuadamente preparados y también coordinados entre las distintas instituciones. Gracias, ingeniero coronel. Justamente, ¿cuál es la preparación que se da? ¿Qué se le dice a la población, aparte de que tienen que tener un kit, que tienen que tener ciertos implementos, pero sobre todo a los niños, cómo se les explica en qué circunstancias deben estar ellos para organizarse, no correr, no sé, pues, o sea, porque no hay unos tiempos, no es una cosa tan que no la hemos vivido, si es que sería sobre todo de manera intensa. Y también sé que hubo simulacros. ¿Cómo se está preparando? ¿Qué nomás se dice a la población? ¿Cómo se le está instruyendo, ingeniero? Es una muy buena pregunta. Realmente hemos hecho una sensibilización casa por casa. Se han visitado cerca de 1.700 familias por parte de los técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, donde se les hace una introducción de todo la parte de la actividad volcánica en primera instancia. Hubo una explicación del riesgo, sobre todo en las zonas más inminentes por la presencia de la ARES, y luego la sensibilización en el sentido de presentarse un evento adverso
y yo creo que aquí Hugo podrá instruirnos un poco más en detalle para que la ciudadanía conozca. No va a ser, a menos que medien otras circunstancias, un evento adverso inmediato, es decir, como que en este momento estamos conversando y el volcán erupcionó. De lo que nos han dicho los técnicos, los vulcanólogos, y ojalá Hugo también nos pueda explicar un poquito más en detalle, por todo el monitoreo que se tiene del volcán, tendremos el tiempo suficiente de conocer su comportamiento días o semanas previas en caso de que la actividad siga subiendo, de tal manera que esto, para que se conozca sobre todo la preocupación con los niños y con los jóvenes. Los ejercicios que se han hecho son ejercicios de evacuación, más bien con ellos, para que conozcan las rutas de evacuación, que conozcan los sitios seguros y también ellos puedan informar a sus familias. Pero lo que prácticamente por parte igualmente de la ministra de Educación con su equipo de trabajo en la parte de riesgos se tiene contemplado es que en caso de que se pase a alerta naranja y la actividad siga subiendo, los chicos se acogerán a clases virtuales. De ninguna manera podemos poner en riesgo la integridad de los niños, de los jóvenes, y los ejercicios de evacuación se les está haciendo con los jóvenes a partir de 8º año de educación básica, porque es difícil lograr que los más pequeñitos logren distinguir un simulacro de lo que sería un evento real, y no queremos tampoco causar ni angustia ni algún daño psicológico que obviamente es absolutamente innecesario en los actuales momentos. Lo que sí estamos insistiendo y mucho es que la familia tiene que tener su plan de contingencia familiar. De ahí nace todas las actividades posteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Saber cómo actuar si el papá está en el trabajo, saber de qué manera nos vamos a encontrar si la mamá está en el trabajo, saber cómo actuar si a lo mejor esto sucede en la noche o a la madrugada. A eso se refiere el plan de contingencia familiar. Si es que uno está en zona de riesgo, ver a lo mejor una posible familia acogiente, una familia amiga, un pariente, o tratar de buscar algún sitio adicional a los albergues que ya se los tiene identificados, en alrededor de 152 que ya están certificados. De tal manera que lo que sí tiene que conocer la ciudadanía es que son varios los aspectos en los que hay que trabajar. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, más bien todo lo contrario. Es un tema muy complejo. Nos estamos enfrentando ante, recalco, uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo por varias circunstancias, y no hay tampoco un modelo histórico inmediato que nos permita decir la receta es esta o hay que actuar de esta manera. Lo que sí estamos ciertos es que la prevención, por un lado, tiene que funcionar, y esto hay que hacerlo en conjunto con la ciudadanía. Muchísimas gracias, ingeniero Osvaldo Coronel. Y aquí voy a hacer una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el ingeniero Osvaldo Coronel Páez, hasta hace poco gobernador de Cotopaxi, que ha llevado adelante parte de la preparación de la provincia ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi, y el ingeniero Hugo Yepes, sismólogo y vulcanólogo, exdirector del Instituto Geofísico del Ecuador. Hugo Yepes, una cuestión que necesitamos una explicación, porque le vemos al Cotopaxi, como decía el ingeniero Coronel, en verdad es todo un coloso, ¿no?, del que nos sentimos orgullosos como ecuatorianos, y más me imagino a la gente de Cotopaxi. ¿Cuál es la contextura, cómo se dice, la morfología del Cotopaxi? ¿Qué le caracteriza? Porque es un volcán además hermoso, realmente su cono y todo lo que se ve desde cualquier lugar donde resulte algo visible es realmente espectacular. Pero ¿cómo le describes al Cotopaxi? Bueno, el Cotopaxi se llama un estratovolcán, que es un volcán de estratos, de capas, y básicamente esto describe
la forma como crece el cono volcánico. Estos volcanes andinos se llaman volcanes andesíticos también, o que tienen una composición de una roca típica de los Andes, pero se crecen por erupciones sucesivas que siguen poniendo material en en el cono que se va formando, y va entonces creciendo en su base y en altura, porque se siguen acumulando estos materiales en cada erupción, ¿no? Entonces, más o menos como cuando llegamos a la playa y empezamos a botar arena y se forman pequeños conitos, es lo mismo, porque la gravedad hace que lo que sale del volcán, tanto por la parte aérea, que serían las cenizas, que serían los pedazos incandescentes que se llaman piroclastos, todos esos caen en los flancos y ruedan manteniendo un ángulo de reposo que se llama de unos 33 grados, y eso le da la forma cónica del volcán. Y si es que nosotros nos transportamos mentalmente, vemos que de la misma manera tiene el Fuji, nuestro propio Tungurahua, los volcanes de Guatemala, que son muy hermosos, el volcán de fuego, el volcán de agua, son estos conos relacionados a este tipo que son erupciones explosivas, y también que de manera técnica, aunque entendible, se llaman estrombolianas. ¿Pero por qué estrombolianas? Porque en el sur de Italia hay un volcán que se llama Stromboli, y que hace este tipo donde primero se describieron erupciones que son, para quienes tuvieron la suerte de ver qué hacía el Tungurahua, son estas explosiones que en la noche se iluminaban todo el volcán, lo que sucede ahora con nuestro propio reventador, y que ponen estos en los flancos del volcán estos nuevos materiales, y se crean estas capas sucesivas, ¿no? Ahora, estos volcanes crecen, pero también se destruyen en algún momento, y de hecho, si es que vemos los volcanes que están al lado cercano al Cotopaxi, por ejemplo, el Rumiñahui y el Pasochoa, son volcanes que ya no tienen ya no son cónicos, sino que se ha roto la mitad del volcán, porque en ciertos momentos ya de la parte última de su evolución se colapsan o explotan, quedando ya no unos conos, sino unas calderas con unas herraduras abiertas generalmente hacia el occidente, que muestran también ya una evolución mayor, una vejez, eso, una madurez última de estos volcanes, que ya han perdido sus conos porque también ya no son activos tampoco. Esto es un poco la razón de tener esta morfología, que es muy linda y que es muy típica de los volcanes de los Andes, y por ejemplo Chile está lleno de eso. Gracias, ingeniero Hugo Yepes. Claro, hermoso realmente para verlo, ¿no? Para sentirse orgulloso, pero miedoso y realmente amenazante. De eso justamente quiero que nos comentes un poco. Se supone que si es que hay la erupción y eso, serían afectadas algunas poblaciones. Después le voy a preguntar al ingeniero Osvaldo Coronel sobre Cotopaxi, pero me gustaría, aparte de Pichincha y sobre todo en Quito, la zona de Sangolquí, hay algunas zonas que son altamente vulnerables. ¿Cómo están preparados esas zonas? Porque vi un reportaje en la televisión hace poco y mostraban que quizá de la erupción de hace 146 años hay todavía algunos residuos, ¿no? Consolidados, solidificados, pero los lugares donde pasaría eventualmente, hay también población, hay asentamientos, hay gente. ¿Cómo se va a preparar cuando dice el ingeniero Coronel que no va a ser así de un momento al otro, sino que a lo mejor da tiempo para movilizar a la población? ¿Cómo está ese aspecto, ingeniero Hugo Yepes? A ver, el tema con el volcán Cotopaxi de manera específica es que en ese crecimiento tan imponente, ha llegado a los 6.000 metros de altura casi, y por su altura y por con su presencia en el borde de la cadena andina de la Cordillera Real, recibe
todos la humedad del Amazonas, de los vientos amazónicos que vienen desde el este hacia el oeste, y se han formado estos glaciares muy grandes que cuando estén en contacto con el material incandescente que sale del volcán, ya sea estos flujos piroclásticos, o también se los describe en francés, tiene un nombre mucho más bonito y descriptivo, que son nubes ardientes, descongelan de manera inmediata estos glaciares, y lo que tenemos es agua a 6.000 metros de altura que empieza a viajar a grandes velocidades y arrastra todo lo que encuentra a su paso, incorporando en la masa, generando estos lajares o inmensas avenidas de lodo y escombros, o aluviones podríamos también llamarlos, pero técnicamente son lajares, y que se dirigen por los ríos que nacen en el volcán y siguen en su cauce hacia su terminación en un río mayor o en el mar. Y esto es para el caso del drenaje norte, el río Pita, luego el río San Pedro, en la zona del Valle de los Chillos, el Pita. También hay un río que, naciendo en el Rumiñahui, capta los lajares grandes del Cotopaxi, que es de Santa Clara, en las erupciones mayores. Entonces luego el San Pedro, luego el Guayabamba, para llegar a las Esmeraldas y al Océano Pacífico en la erupción de 1877 en 18 horas. ¿Y qué está ahí expuesto? ¿No? Estos que son terrenos del volcán, que siempre cuando suceden las erupciones y se generan los lajares, sigue por gravedad por estas zonas, por estar no haber sido objeto de erupciones y objeto de impacto en estos casi siglo y medio. Hay un desarrollo muy grande que en el caso de el distrito metropolitano de Quito nada más, que también está en el Valle de los Chillos, más en la continuación alrededor de Villaló hacia el valle de Tumbaco y Cumbayá, y luego siguiendo hacia la zona de Guayabamba y luego hacia las parroquias del noroccidente. Ahí se tienen del orden de las 20.000 personas asentadas, y se tiene una infraestructura solo las estructuras, las casas de vivienda, que están que cuestan del orden de los $400 millones en catastro. Nomás toda la infraestructura que está expuesta ahí, que está relacionada a la producción de agua potable, a la generación eléctrica, hidroeléctrica o termoeléctrica, como son las centrales de Huancapolo, la propia central de Cumbayá, la de Nayón. Es decir, hay mucha inversión, y se tiene también parte de la infraestructura que conduce, por ejemplo, energía eléctrica. Se tiene las zonas de fibra óptica, que ahora es vital para nuestra comunicación y nuestra forma de vida, y todo eso es lo que está expuesto, y todo eso es lo que en el caso de los lajares, siendo fenómenos de tantísima energía y de tanto volumen, velocidad, en realidad no hay lo que se tiene expuesto básicamente está casi condenado, digamos, a perderse, ¿no? De tal manera que esa exposición hace que la preparación de la población, pero también del Estado local, de la sociedad civil, del sector privado, tenga que relacionar este impacto grande no solo con la posibilidad de salvar la vida, sino el cambio absoluto que se podría dar en los medios de vida, en la forma actual que conocemos de desarrollo de la vida, ¿no? Por ejemplo, al describir estos ríos que traen las aguas del volcán y en erupciones grandes los lajares, estamos hablando de que hay muchísimos puentes que conectan el este y el oeste de la ciudad. Y al este de la ciudad, dividida por los ríos, estaría el aeropuerto, estaría el nuevo aeropuerto de Quito, pero estarían también por ahí están los puentes que hacen una interconexión entre lo que viene desde Cayambe, por ejemplo, para pasar a Quito, pasa por esos ríos, y esos puentes están expuestos y de una exposición absolutamente alta. Entonces, todo eso implica, ¿no? Y también para el sur, de todo lo que implica la conectividad a lo largo de la carretera panamericana, de la E35,
etcétera. Todo eso implica que un impacto de estas erupciones grandes va mucho más allá de poderse tomar distancias sobre los bajares y volver al sitio y volver a la vida normal, porque la vida normal se ve absolutamente alterada con el impacto de esto, como ya lo hemos visto en la historia propia nuestra, pero también muy cercano en otras localidades donde ha habido un impacto. Gracias, ingeniero Hugo Yepes. Realmente conmovedor, por no decir otra palabra, solamente de imaginarse uno, y estoy recordando de una erupción, creo que fue el año pasado en las Islas Canarias, y las imágenes eran realmente atroces, y solamente de uno suponer que algo así nos podría pasar es realmente nadie estaba preparado para esto. Pero aquí no solamente es la vida, sino es como eso, sería un cambio inclusive en la configuración geográfica de la zona. Ingeniero Osvaldo Coronel, sigamos con esto. Y también ahí el daño, me habían dicho alguien, algún técnico, uno siempre está como periodista preguntando a alguien qué mismo pasaría. Hablaban inclusive de que la zona donde está la cárcel es una zona muy vulnerable y varias poblaciones. ¿Qué se le ha dicho a la población de ahí? ¿Es posible, por ejemplo, que si ya es inminente todo esto, reubicar antes de que haya la afectación y a lo mejor la pérdida de vidas? Efectivamente, la prioridad tiene que ser esa, proteger la vida y tratar de proteger los medios de subsistencia, que en el caso de la zona de la vertiente sur no tenemos tantas familias por la concentración demográfica que sí hay en el Valle de los Chillos, en Pichincha, pero acá estaríamos hablando de alrededor de 10.000 personas afectadas directamente, y indirectamente alrededor de unas 50.000 personas más directamente, pero en general en la provincia de Cotopaxi está hablando, solamente en Cotopaxi. Sí, solamente en Cotopaxi, así es, en la vertiente sur. Lo que Hugo es que cambiaría todo el sistema de vida que tenemos, precisamente por la destrucción que dejarían estos lares. Destrucción efectivamente de la vía panamericana, lo más probable destrucción de la conectividad eléctrica, el tema de telecomunicaciones, el tema de abastecimiento de combustibles por el poliducto, el tema de abastecimiento de agua, y tendríamos dos vertientes de la zona oriental y de la zona occidental, dividida precisamente por el río Cutuchi, que es uno de los principales afluentes, además de la Laques y de la quebrada del Saquimala. De tal forma que, y por eso inicié con esa reflexión este programa, decía, nos olvidamos de la presencia del Cotopaxi, porque yo, haciendo memoria histórica de hace 100 años, la Tacunga crecía del centro histórico que todos conocemos hacia el lado oriental, que en definitiva es el lado de mayor seguridad, y ahí tenemos varios tradicionales como La Merced, como Santo Domingo, como San Sebastián. Pero las generaciones contemporáneas, y también debo decirlo, las autoridades, sobre todo de los últimos periodos, han permitido asentamientos urbanos justamente en las orillas de los ríos. Y al decir han permitido, quiero incluso mencionar que no solamente el centro penitenciario está en zona de riesgo, la Brigada de Fuerzas Especiales Patria está en zona de riesgo, muchas de las fábricas y fábricas importantes que están asentadas en la zona de Lazo están en zona de riesgo, los dos hospitales de la Tacunga están en zona de altísimo riesgo a poquísimos metros de la vertiente del río Cutuchi. De tal forma que es muy complejo el posible panorama en caso de que haya este evento adverso, y obviamente se viene trabajando con la población más vulnerable tendrá que ser evacuada en el momento que esto esperemos no suceda, pero de ser necesario tendrá que ser evacuada, porque caso contrario esa gran energía efectivamente potencial que comenta Hugo a 6.000 metros de altura con esos caudales se transforma en energía cinética, es decir, toma velocidad y va arrasando lo que encuentra a su paso, con volúmenes realmente que son difíciles de imaginar
incluso con algunos ejemplos. Estuvimos la semana pasada reunidos con el ministro de Obras Públicas del Alto Mando del Ejército y también el ministro de Riesgos, y un poco por los volúmenes que se manejaban, el ministro Herrera hacía una comparación como que tendríamos algo así de cerca de 3,000 volquetas cargadas de material avanzando en un solo frente a una gran velocidad, y obviamente ahí ya podemos imaginar qué es lo que puede detener eso, o más bien dicho, cuál es el daño que eso podría causar. En ese sentido, creo que lo que corresponde es seguir concientizando a la población, seguir preparándonos. Repito, ojalá nunca tengamos que operativizar estos planes, pero lo que corresponde es estar muy bien informados y mejor preparados cada vez. Gracias, ingeniero Osvaldo Coronel. Aquí va a hacer una nueva pausa y voy a regresar con usted porque quiero que me cuente algo más de lo de la Tacunga. Recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando, en esta emisión especial, los ingenieros Hugo Yepes y Osvaldo Coronel, hablando de cómo prepararnos en lo que uno podría, ¿no? Inclusive creo que emocionalmente habría que estar a mantener siempre una alerta así pendiente de que puede venirse esto. Y quiero seguir con el ingeniero Osvaldo Coronel para decirle, hay conciencia en la población que habita en las zonas que usted ha mencionado que son de alto riesgo, no digamos la infraestructura, ¿no?, del ejército, la infraestructura de hospitales, realmente en zonas vulnerables. O sea, más o menos nos resulta que ahora pidiendo a Dios que no suceda, pero puede suceder porque todos los indicios, y ustedes son los técnicos, sobre todo Hugo Yepes, que es un experto, creo que de los ecuatorianos que más conoce este tema, sabe que los tiempos, los plazos, 146 años después estamos casi expuestos a que esto se venga. ¿Qué dice esa población, Osvaldo? Yo diría que la población ha empezado a tomar conciencia cierta de que esto en algún momento puede suceder, y claro, mientras más nos acercamos a ese umbral de tiempo, la probabilidad aumenta de que esto suceda. Además, repito, le hemos informado y lo seguimos haciendo. Quiero aprovechar para agradecer esa gran disponibilidad y auspicio por parte del Instituto Geofísico, que incluso ahora dejamos programando unas charlas semanales con los especialistas vulcanólogos que se están efectuando acá en la Tacunga para que la ciudadanía esté informada más directamente de todo este accionar. Y decía, la población sí está consciente y sabe que este riesgo es un riesgo inminente. Quiero también mencionar que desde el lado del gobierno y también en contacto con otras organizaciones se está valorando un posible estudio de obras de mitigación, que sabemos que no es fácil, que sabemos que no es sencillo por la misma magnitud de lo que podría suceder. Hugo, me gustaría que nos cuentes algo. Tú viviste el desastre de Armero, que fue producto de la erupción del Nevado del Ruiz, del volcán. Fue una cosa realmente terrible. Yo no sé si hubo más de 20,000 muertos. Tengo alguna información, no sé si fue por el 85 algo. ¿Qué experiencias dejó eso, sobre todo en Colombia, ¿no? Porque la gente estuvo realmente impactada, impresionada, fue una cosa muy, muy desagradable. ¿Y qué lecciones dejó, repito, eso en la población? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? El 13 de noviembre del 85, un lajar que venía del Nevado del Ruiz por una erupción no muy grande, ¿no? Una erupción del tamaño en la escala de erupciones 3, se llama DI, del índice de explosividad 3, de una escala de 0 a 8, no es muy grande, y es de las que el Cotopaxi hace de manera frecuente cuando ya empieza. Este lajar viajó por unos 60 kilómetros desde las alturas del volcán hasta la población de Armero, por el río Lagunilla.
y se encontró con una población que había ocupado justamente el delta de la salida del río en la zona plana y básicamente la arrasó, la sepultó, en donde efectivamente, como decías, murieron del orden de las 21,000 personas. Pero claro, en la época no se tenían los mapas de peligro bien desarrollados. El volcán empezó a mostrar signos de actividad y a hacer pequeñas erupciones desde el año 84. Tampoco había una monitoreo como el que se tiene ahora, pero tampoco se tenía un sistema de prevención y un sistema de gestión de riesgos como los que se tiene ahora. Entonces, en realidad fueron una serie de sucesos que a la distancia se los puede de alguna manera criticar, ¿no? Pero en realidad se trataba de desconocimiento sobre lo que podría pasar, desconocimiento de la historia, porque ya en la misma zona se habían depositado lahares antes de que esté la población de Armero en 1845, me parece, por la primera mitad del siglo XIX. Y claro, había una no sé si pugna sería la palabra, pero el hecho de que algunos no creían, entre ellos la iglesia y el cura de la zona o los párrocos, básicamente creían y decían que mientras más se haya, más se eleven plegarias, más se estaría protegida la población. La vigilancia era bastante primitiva y básicamente de observación, nada más. No había sismógrafos con telemetría, es decir, no se podían ver esos parámetros que hablábamos al principio. Y por otro lado, las otras circunstancias relacionadas al tema, no directamente del volcán, pero sí de quienes toman las decisiones y las circunstancias políticas en Colombia, hacían que en la época, algunos recordarán, había la toma del M-19 a la Corte Suprema de Justicia, los tanques rodeando la zona, una crisis política muy grande, en donde la posibilidad de entender, de darle la atención necesaria y decidir sobre un volcán que está lejos de una población que no se conoce bien, que está en riesgo, hizo que no haya, e incluso un jueves en la noche que pasó esto, un partido de la Selección Colombia que hacía que todos estén atentos al televisor y no al volcán, y una noche de lluvia, ¿no? Todos estos fueron factores que se confabularon para que cuando hubo la erupción a las 9 de la noche, a las 11 de la noche que llegó el lahar a Armero, en realidad no haya ningún tipo de prevención, ningún tipo de preparación, ni de evacuaciones, ni sucedió lo que sucedió, ¿no? Una ciudad sepultada que ahora es Camposanto y que en donde terminó su historia literalmente. Y realmente sí, yo recuerdo imágenes de una niña, ¿no?, que se quedó la mitad del cuerpo prácticamente enterrado, y que no se le pudo rescatar. Hugo Yepes nos había contado, ingeniero coronel, realmente el drama que significó lo de Armero, todo lo que constituyó esa desgracia, pero y cómo estaba el país, ¿no?, esos momentos convulsos. ¿Ustedes tienen alguna idea en Cotopaxi? ¿Han analizado en Latacunga? ¿Han comentado lo que pasó a Armero, que es igual un nevado que fue, más dicho, el nevado del Ruiz, que provocó la desaparición de la población de Armero? ¿Saben algo, ingeniero coronel, al respecto? En estas charlas y en estos procesos de socialización y de concientización que estamos haciendo con la ciudadanía, digamos que no lo hemos hecho directamente con la experiencia de Armero, que es una experiencia por demás conmovedora. Yo tengo una buena amiga colombiana que perdió a su hijito que tenía 5 años allá en ese momento, y que básicamente cuando se dio este lamentable suceso, ella y su esposo fueron a una reunión a la parte alta de la ciudad,
y cuando sucedió lo que aconteció, ya el rato que intentaron regresar era imposible hacerlo. Ellos se salvaron porque se subieron a un edificio de 3 pisos y lo más complicado de esto es que ella todavía no sabe si su hijo falleció ahí en la desgracia de Armero o está en niños que quedaron huérfanos y que el gobierno colombiano los dio en adopción. Son cerca de 37 años de esa tragedia y todavía ella trata de buscar a su hijo, que repito, vive con esa gran incertidumbre. Y solamente para que la ciudadanía conozca la magnitud del evento, de lo que sucedió en Armero, y que además entiendo la población estuvo debidamente informada, tuvieron 2 alertas previas y casi pasaron por alto la alerta cuando realmente sucedió el hecho. Esto lo que comprueba es que primero las fuerzas de la naturaleza son absolutamente incalculables y que más bien habrá que estar pendientes todo el tiempo sobre lo que puede suceder y acontecer y más bien hacer nuestro este sentido de protección de la vida, que es básicamente lo que tenemos que reforzarlo y cuidarlo. Los bienes materiales en algún momento lograremos recuperarlos, pero cuando se pierde la vida se pierde absolutamente todo, así que Justamente, ingeniero coronel, justamente quería preguntarle, con la experiencia esta, uno nunca, o sea, lección aprendida, uno dice, pero las características del momento, todo puede ser un poco distante, pero por ejemplo, ¿cuál es la forma que se están organizando? Digamos que viene esto. ¿Qué tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos? ¿Qué tiene el gobierno? ¿Qué tienen las autoridades, por ejemplo, en materia para instalar carpas, para poner a buen recaudo a la gente? ¿Cómo han acopiado medicinas, inclusive víveres? Hugo nos estaba contando, él como técnico, experto en esto, sabe inclusive la infraestructura, cómo sería dañada. Estamos hablando, no queriendo alarmar, sino hablando de hechos que pueden resultar. ¿Cómo se va a encarar eso? ¿Qué tienen previsto al respecto, Osvaldo? Efectivamente, y en la línea de que no es un tema fácil, la Secretaría de Riesgos tiene ya acopiadas todo lo que significa camas, colchones, vituallas, también equipos para todo lo que significa kits de vajillas, kits volcánicos respiratorios para protección ante vidas de ceniza. Sí tiene la ciudadanía que estar consciente que los albergues no es el momento de equiparlos porque el nivel de riesgo no lo amerita. Si es que ya el nivel de la alerta sigue subiendo, habrá que desplazar todo este equipo y tener los albergues adecuadamente instalados. En cuanto a aprovisionamiento de agua, que también es una competencia de los GATS cantonales, en cuanto a servicios básicos, en cuanto a vías en la zona rural, especialmente, que es competencia de los GATS provinciales, y en conjunto con Secretaría de Riesgos para todo el resto de abastecimiento y de estos kits también en cuanto a vituallas y en cuanto también a víveres. De tal manera que en eso sí se ha adelantado ya el trabajo y se tiene este material listo y dispuesto. Ojalá no lo tengamos que utilizar, eso quiero recalcarlo nuevamente. Y decir también que la gestión de riesgos es transversal, se está trabajando en coordinación con todos los GATS cantonales, los GATS provinciales y por supuesto todas las entidades del gobierno para los distintos temas, abastecimiento de aguas, educación, salud, vías, albergues, rescate, seguridad, telecomunicaciones. Es decir, son varios temas los que tenemos que seguir trabajándolos, y en cada uno de estos temas aparecen subtemas que igualmente merecen atención y hay que seguirlos verificando y darles una solución. Lo que sí creo que amerita, y es el momento para tocarlo y mencionarlo, por ejemplo, en el tema de vías, si es que se destruye la Panamericana, hay que pensar en una vía alterna, pero en una verdadera vía alterna. Con esto quiero decir que brinde todas las facilidades en cuanto a seguridad y en cuanto a incluso ancho de vía que permita una libre movilidad de la ciudadanía, porque básicamente vamos a tener que recuperar el sistema de vida una vez que suceda el evento, y todos sabemos que lo más complicado es el post-evento.
y en ese sentido, tanto por temas presupuestarios como por temas de disponibilidad de todos los recursos, habrá que emplearse muy a fondo. ¿Y cuál sería esa vía alterna, ingeniero? Hay una vía alterna que ingresa en la parte del Chaupi, para que la ciudadanía conozca que es la parte alta del páramo del Cotopaxi, y va por la vertiente occidental hasta salir a Panzaleo, es decir, en la vía entre Salcedo y Ambato. Pero hoy por hoy es una vía relativamente estrecha, es una vía únicamente de lastre. Ahí hay que trabajar en una verdadera vía, y luego pensar en una vía de conectividad para el otro lado, para el sector oriental, y también en un sistema de puentes que permitan interconectar nuevamente estas dos vertientes, que en caso de suceder el evento, como bien decía Hugo, nos quedaríamos sin puentes, y hay que tener una planificación, por ejemplo, de puentes Bailey, que yo le hemos conversado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para tener en ciertas locaciones estratégicas y poder instalarlos cuando amerite. De tal forma que así hay que seguir tratando los distintos temas. Parece fácil cuando uno los menciona, pero operativamente es un tema bastante complicado. Mencionar también que las Fuerzas Armadas están haciendo un ejercicio de lo que ellos denominan juegos de guerra aplicado a una posible emergencia del volcán Cotopaxi. Se ha puesto también en ejecución el plan de movilización nacional, que no se lo había hecho desde la guerra del CENEPA, de tal forma que lo que corresponde es que absolutamente todas las instituciones estemos activados y estemos listos ante esta emergencia, que ojalá nunca suceda. Muchísimas gracias, ingeniero Osvaldo Coronel. Ya para ir finalizando, ingeniero Hugo Yepes, me imagino que este volcán dicen que es de los más monitoreados del mundo y que tiene a técnicos de todas partes, a expertos pendientes. Tú que has estudiado en Francia, en Inglaterra, que vas a dar conferencias, ¿qué hablan del Cotopaxi y qué expectativas tienen a nivel internacional de lo que podría ocurrir con el Cotopaxi? El Cotopaxi en realidad es un volcán muy conocido a nivel mundial precisamente por su peligrosidad y por el riesgo que está relacionado a la presencia de lahares, y entonces hay no solo un conocimiento, sino un respeto muy grande. Hay grupos muy solidarios, diría yo, quiero mencionar al grupo que se llama el Programa para Asistencia de Desastres Volcánicos, que es parte del Servicio Geológico de los Estados Unidos y que está financiado por la parte humanitaria de la AID de los Estados Unidos, que permanentemente ha estado pendiente del país en general y del volcán Cotopaxi en particular, para apoyar con instrumentación, apoyar con interpretación y cosas que no sabe en la ciudadanía, pero que agradezco el programa para poder decirlo. Por ejemplo, que en el año 2001, cuando empezó una crisis que no terminó en abrir el sistema volcánico, como sí sucedió en el 2015, que se limpió la garganta del volcán, pero que ya hubo unos primeros ascensos de magma, y lo que Osvaldo mencionaba en el año 76, que fueron unas fumarolas también premonitorias de esto, ya viendo que el volcán funciona muy lentamente. En esa Navidad y Año Nuevo pasamos codo a codo en el Instituto Geofísico con los colegas del Servicio Geológico de los Estados Unidos, del Programa de Asistencia Volcánica, entendiendo la crisis, trabajando. Muchos de ellos sacrificaron sus vacaciones, sus familias, y claro, este es el nivel de importancia que le da, y además la cooperación japonesa en el año 2004 instrumentó junto con el Tungurahua. Está la importancia que tiene el Cotopaxi, que cuando el Tungurahua erupcionaba y el gobierno nacional accedió a un programa de JICA, de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, para poner instrumentos en el Tungurahua y empezar a vigilarlo de mejor manera con instrumentos digitales. También se puso lo mismo en el Cotopaxi, porque el Cotopaxi sobresale sobre los otros por
no solo la majestuosidad de la que hablábamos, sino por la peligrosidad. Entonces, ese es el nivel de atención y claro, gracias. Hay mucha investigación al respecto. Muchísimas gracias y aquí debo hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿Cuál sería el escenario más dramático que podría pasar, ingeniero Hugo Yepes? Una erupción de índice de explosividad 4 como la de los siglos 18 y 19 sería muy catastrófico. Gracias, ingeniero Osvaldo Coronel. ¿Cuál sería el escenario más dramático que podría pasar con el volcán? En esa línea que tengamos destrucción por ares de todas las zonas que hemos y sobre todo que los medios de vida se vean complicados. Yo creo que eso sería lo más difícil, no solo para las provincias, sino para medio país seguramente. Y les decía que ahora, para que sea menos dramático y que sería cuál, digamos, si es que ya es inminente la erupción, ¿cuál sería el menos riesgoso, ingeniero Hugo Yepes? Bueno, que el volcán permanezca en este estado de actividad, no haya nueva inyección de magma en profundidad y termine con esos penachos que, vistos desde lejos, son muy lindos y le dan otro aire al bello Cotopaxi. Gracias. La misma pregunta, ingeniero Osvaldo Coronel, ¿cuál sería el escenario menos peligroso y quizás hasta deseable que ocurra? Que se mantengan los niveles que tiene ahora, incluso son menores que el 2015, y que más bien alargue este proceso, ojalá por unos 100 años más, un siglo más de tranquilidad, pero en algún momento va a pasar. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en esta emisión especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad por $25 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti.